Bien, bueno, vamos a continuar con las clases de física. Había un pequeño problema, una vez establecido, y ya ese problema continuamos, ¿no? Decíamos que la resistencia equivalente cuando se tiene resistencias conectadas en paralelo, ¿no es cierto? Está representada por esta fórmula, de que la L equivalente es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 y más el 1 sobre L3, que son resistencias, ¿no? A ver, en base a ello vamos a analizar este ejemplo a manera de que vayamos practicando ya con números cómo tratar con resistencias en serie y también en paralelo. A ver, entonces les indico, haciendo este ejemplo. A ver, planteo de la siguiente forma. En la figura, en la figura, acabo de dibujar una conexión mixta de resistencias, ¿no? A ver, de la siguiente forma, ¿no? Esto lo voy a hacer para que se note bien. Voy a conectar resistencias en serie y en paralelo. A ver, entonces les indico. Acá se tiene conectada una resistencia L1. Acá también vamos a tomar en cuenta tres resistencias. Acá una resistencia, acá otra resistencia y también acá otra resistencia, ¿no? Por otro lado, también continuando con esta conexión de resistencias, acá se va a tener conectado dos resistencias. Bueno, algo así más. No, de esta forma. Pero también a la vez vamos a tomar en cuenta que se tiene conectada estas otras tres resistencias. Se presento de esta forma, ¿no? Donde las resistencias que están conectadas indicamos de esta manera, de esta forma, ¿verdad? Y también una otra resistencia conectada de esta manera. Bueno, y de acá, bueno, se tiene los terminales, llamamos los terminales A y B, ¿no? Ahora, vamos a considerar de que estas resistencias son, por ejemplo, de L1, esta es de L2, esta resistencia la llamamos L3, esta es la L4, esta es la L5, esta es la L6, esta es la L7, esta es la L8 y esta es la L9, ¿no? Hablando de estas, de los valores de estas, o más bien de estas resistencias, tal como están conectadas. Ahora, en los datos, para desarrollar de manera rápida, vamos a tomar en cuenta de que la resistencia R1, por ejemplo, es de 1 ohm, ¿no? R2 es de 2 ohmios, R3 es de 3 ohmios, R4 tiene el valor de 4 ohmios, R5 tiene el valor de 5 ohmios, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos en cuenta R6, es de 6 ohmios, ¿verdad? Además de ello, también en este caso, hacer notar de que se conoce el valor de resistencia R7, 7 ohmios, el valor de resistencia R8, 8 ohmios, y el valor de resistencia 9,
tomamos en cuenta como 9 ohms. Estos son los valores que tienen estas resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos analizando parte por parte. En primera instancia vamos a tomar en cuenta aquella parte de toda esta figura, diremos, ¿no es cierto?, donde están conectadas precisamente en paralelo. Y notamos de que en esta parte de esta figura, ¿no es cierto?, la L2, la L3 y la L4 están en paralelo, ¿no? Entonces, haciendo operaciones, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A ver, acá les indico, haciendo ya la solución. Pero antes, nos planteamos la pregunta, ¿no? Indicamos hallar R equivalente entre terminales A y B. Tomando en cuenta de que, bueno, es el terminal A, el terminal B, ¿no es cierto? Y entre estos puntos queremos calcular la resistencia equivalente. ¿Perdón? Bien, entonces, haciendo ya la solución, les decía de que más antes analizamos el punto donde están situadas estas tres resistencias, ¿no? Entonces decimos, bueno, R2, R3 y R4 en paralelo. Paralelo. Vamos a aplicar la formulita que ya conocemos para hallar esta resistencia, llamaré Rx, ¿verdad? Va a estar dada mediante la relación de 1 sobre R2 más el 1 sobre R3 más el 1 sobre R, en este caso 4. Ahora, pues reemplazando datos, reemplazamos por valores numéricos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta Rx va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre 1 ohm más, perdón, 2 ohms, ¿no? 1 sobre 3 ohmios y más el 1 sobre el 4 ohmios. Y ya acá vamos a obtener un resultado, ¿no? Se está bien realizando esta operación. Y el resultado que se obtiene es, en este caso, a ver, indicamos 0,92 ohmios. ¿Sí? Entonces, significa eso de que estas tres resistencias en paralelo las hemos llevado a uno solo, que va a ser la Rx. De igual manera, vamos a analizar qué pasa entre resistencias R5 y R6, ¿no es cierto? Decimos entonces de que R5 y R6 también están en paralelo, ¿verdad? Llamaremos RY, ¿no? Entonces, esa resistencia equivalente vamos a calcular mediante la relación 1 sobre R5 más 1 sobre R, en este caso 6, ¿no? Lo cual sería equivalente a decir, ¿verdad? 1 sobre 5 ohmios más el 1 sobre 6 ohmios, ¿no es cierto? Realizamos también esta otra operación y el resultado sale, ustedes también pueden ir calculando, ¿no? 2.72 ohmios. De igual manera analizamos en este otro punto donde R7, R8 y R9 están conectados de esta manera. Fíjense, en este caso, como no hay ningún elemento en este espacio, digamos, tampoco en este espacio, es como llevar esta resistencia L8 directamente a esta forma. ¿Sí?
y se va a convertir en una convención más o menos parecida, una convención igual que en el otro punto el cual hemos analizado. Entonces, por lo pronto, indicamos de que R7, R8 y R9 en paralelo. Indicamos el paralelo. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta RZ. Y RZ, aplicando la formulita, va a ser igual a qué? Va a ser igual a 1 sobre R7 más 1 sobre el R8, ¿verdad? Y más el 1 sobre el R9. Lo cual también quiere decir de que acá vamos a tener la relación, si estamos hablando de Z, a ver, aquí indicamos 1 sobre 7 ohms más 1 sobre el 8 ohms y más el 1 sobre el 9 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, realizando también esta operación, vamos a llegar a un resultado cuyo valor es 2,63. No sé si ustedes están bien calculado. 2,63, en este caso, ohms. Bien, una vez que hemos hallado estos valores y ya nuestra figura inicial se convierte, entonces indicaremos de la forma. Acá continúa el L1. Acá vamos a tener ahora el LX, acá vamos a tener el L sub Y, ¿verdad? Y acá vamos a tener el LZ, ¿no es cierto? Es decir, esta es la L1, esta es la LX, esta es la LY y esta es la LZ. De tal forma que en este punto queremos saber precisamente la L equivalente. En estos dos puntos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos resistencias conectadas en serie y queremos hallar su resistencia equivalente? Entonces, para ello, directamente aplicando la formulita de que L equivalente es igual, en este caso, la L equivalente a la L1 más la LX más la L en Y y más la L en Z, ¿verdad? Entonces, lo cual significa de que esta L equivalente va a ser igual a qué. L1 sabemos que es 1 más Lx, pero esa Lx está definida, que es el valor 0,92, también en ohms, más el R en Y. R en Y, acá lo hemos calculado, 2,72 ohms. ¿No? Ohms. Y más, acá voy a agregar la R en Z, y esa R en Z es 2,63 ohms. ¿Cierto? Por lo tanto, sumando estas resistencias, 1 más 0,92 más 2,72 y más 2,63, y pues también podemos hacer esta operación, ¿no es cierto? El resultado da 7,27. ¿Sí? 7,27 ohms. Lo cual quiere decir entonces de que hemos obtenido una sola resistencia equivalente de todas estas resistencias que están conectadas de manera mixta, digamos, ¿no? O sea, en paralelo y en C. Entonces, por lo tanto, hemos llegado a una relación de la L equivalente, ¿verdad? Definida precisamente de esta forma. Entre terminales, precisamente. Y ese equivalente es 7,27. Esa es la forma, entonces, les repito, de poder analizar este problema.
donde hemos tomado en cuenta resistencias conectadas en serie y también en paralelo. Bien, vamos a entrar otro subtítulo donde coloco potencia eléctrica. ¿No? A ver, ¿cómo definimos potencia eléctrica? Nos vamos a basar siempre en un conductor por donde está circulando corriente eléctrica. En un conductor decimos, a ver, represento de esta forma. ¿No? En un conductor, ¿no es cierto? Indicamos de esta manera. ¿Verdad? Donde se tiene los terminales, en este caso, A y B. Entre estos terminales A y B está conectado, digamos, ¿no es cierto? Un potencial, o estamos bien a un potencial eléctrico, en este caso, de B a B, ¿no? Aquello nos da la idea de que va a circular una corriente, asumimos en este sentido, este es la corriente que va circulando, ¿no es cierto? Asumimos que este polo es positivo y este polo es negativo. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que se definen? La potencia eléctrica se define con la formulita del potencial eléctrico multiplicado por la corriente, ¿no? ¿Cuál es su unidad, en este caso, de esta potencia eléctrica? Unidad que les indico es voltio, ¿no es cierto? Voltio multiplicado por amperio. Voltio por amperio. Y al multiplicar voltio por amperio, la unidad que se tiene es watts. ¿No es cierto? Se tiene aproximadamente watts. Ahora, también se conocen estas otras fórmulas de la potencia, ¿no? Donde la potencia va a ser igual a la corriente eléctrica al cuadrado multiplicada por la resistencia. Pero también la potencia, en este caso, hablamos siempre de eléctrica, ¿verdad? Va a ser igual al potencial eléctrico al cuadrado dividido entre la resistencia. Estas son las fórmulas más conocidas de la potencia en este caso. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, encontramos acá un ejemplo de la siguiente forma para aplicar esta formulita, ¿no es cierto? Y decimos de que en un dispositivo o en un equipo eléctrico, en un equipo eléctrico, a ver, circula, les indico, una corriente, indicaremos de 5 amperes, ¿no? De 5 amperes, decimos. Además, su resistencia, indicaremos, a ver, su potencia más bien, ¿no? Ya, su resistencia, directamente. Su resistencia, diremos, indicaremos de este equipo que a que me estoy refiriendo, su resistencia, digamos que es de 50 ohms, ¿no? La pregunta es, calcular la potencia disipada. Calcular la potencia, a ver, acá, si tengo el dato de la corriente, y les estoy dejando.
calcular la potencia disipada. Entonces, para calcular esa potencia disipada, vamos a elegir una de las formulitas que les he mostrado hablando de potencia eléctrica. A ver, a calcular la potencia disipada. Bueno, la potencia en este caso disipada. Bueno, en este caso, haciendo la solución, ¿no? Entonces, teniendo el dato de la corriente eléctrica y también de la resistencia, ¿no es cierto? Entonces decimos, dentro de los datos se conoce, de que la corriente en este caso es de 5 amperios, ¿no? Es de 5 amperios. Y también la resistencia es un dato el cual nos indica es 50 ohmios. Ahora bien, ¿cuál de estas tres fórmulas de potencia será aconsejable utilizar? ¿No? Entonces acá se da la vista de que esta formulita, ¿no? Esta otra, ¿no? ¿No es cierto? Podemos aplicar directamente. Y se adecua a los datos que se tienen. Entonces, por lo tanto, decimos aplicando la fórmula de que la potencia es igual a la corriente eléctrica al cuadrado multiplicado por la resistencia. Entonces, la potencia eléctrica va a ser igual, en este caso, a la corriente, y esa corriente es 5 amperios, esto lo voy al cuadrado, y vamos a multiplicar por la resistencia. Y esta resistencia nos indica que es 50 ohmios, ¿verdad? Entonces, realizando esta operación, en este caso, 5 cuadrado 25, ¿verdad? 25 por 50, ¿cuánto es eso? Pues sí, 25 por 5, ¿no? 5 por 5, 25, y 2 por 5, 10, 12, ¿verdad? 1250, ¿no? Esto estamos hablando de 50. ¿Cuándo, perdón? Entonces, 25 multiplicado por 50 directamente da 1250, pero ¿en qué unidades? Estamos hablando en unidades. Por lo tanto, esa va a ser la potencia disipada. En este equipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también se va aplicando estas fórmulas relacionadas, les repito, con la potencia eléctrica. Bien, entonces ya directamente ingresamos a la parte de circuitos eléctricos, ¿no? Voy a colocar el circuito, indico circuitos eléctricos, o más antes. Digamos leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Kirchhoff da a conocer dos leyes, ¿no? Donde una de ellas indica, a ver, acá, bueno, indico la primera ley, ¿no? ¿Qué indica la primera ley de Kirchhoff? Está referido con corrientes, ¿no? Corrientes eléctricas. Y nos indica de que la suma de corrientes, la suma de corrientes, las corrientes eléctricas, ¿no? La suma de corrientes que llegan a un nodo, indicaremos, que llegan a un nodo, es igual, decimos, a las corrientes
a las corrientes que salen del mismo nudo, que salen del mismo nudo. Es decir, planteando de manera puntual esta primera ley de Kirchhoff, en este caso, bueno, vamos a tomar en cuenta de que acá se encuentra un nudo, bueno, de esta forma, ¿no? Acá se encuentra un nudo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tomar en cuenta de que estas corrientes, por ejemplo, esta corriente es la que entra, ¿no? Esta corriente, por ejemplo, sale, vamos a indicar que esta entra, esta sale, esta también sale, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a representar esta primera ley de Kirchhoff? De que la sumatoria, decimos, de corrientes que entran, obviamente, a un nudo, es igual a la sumatoria de corrientes, ¿no? De corrientes que salen del mismo, en este caso. Ahora, acá tomando en cuenta de que esta es la corriente I1, por ejemplo, que va a entrar. Esta es la corriente I2, esta es la corriente I3, esta es la corriente I4, esta es la corriente I5. Entonces, ¿cuál es la relación matemática que vamos a poder definir, ¿no? Para esta relación de corrientes? Entonces, por la figura que tenemos, como se dijo, las corrientes que entran, en este caso vamos a ver la corriente I1, ¿no? Corriente capital. También la corriente I2 entra, con el cual no se entra. Ninguna más, ¿verdad? Y esto es igual a las corrientes que salen, ¿no? Por ejemplo, la corriente que sale es la I3, más la I4 y más la I5. Entonces, según esta figura, la primera ley de Kirchhoff se resumiría precisamente en esta relación de corrientes, ¿no? Ahora, ¿qué nos indica la segunda ley? La segunda ley, en este caso, nos indica que esta es la primera ley, esta es la segunda ley, está referido a tensiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a tomar en cuenta una conexión de este tipo, ¿no? Resistencias en serie, ¿no? Y acá también vamos a tener fuentes. Hay una fuente, ¿no? Y acá existe una copla de fuente. De esta manera se simboliza la fuente, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos conectada una batería, este es principal que hay una batería, con su polaridad más o menos, acá también con su polaridad más o menos. Ahora, vamos a considerar de que esta es la resistencia L1, esta es la L2, esta es la L3. Además, esta fuente va a ser la fuente A, ¿no es cierto? Definida con una tensión precisamente, ¿no? El potencial eléctrico. Esta también va a ser la otra. Ahora, tomando en cuenta el siguiente sentido, en este caso de la corriente de malla, más adelante se indica que es un corriente de malla, se trata de esa manera, esa es la corriente de malla, ¿no? La corriente. ¿Qué quiere decir? Lo que yo, de que esta corriente y está circulando de esa manera. ¿No es cierto? Esa circulación. Ahora, ¿qué es la segunda ley, en este caso, de Kirchhoff? Indica de que la sumatoria de las subidas de tensión o voltaje con intensidad es igual a la sumatoria de caídas en este caso, ¿no? Ahora, ¿a qué se quiere caer de tensión? Por ejemplo, acá se quiere cae una tensión de 1
L2 una tensión de 2, el L3 una tensión de 3. ¿Listo? Eso quiere decir que teniendo en cuenta esta cosita de malla, ¿verdad? La subida de tensión puede ser la tensión, en este caso de A, y buscamos otra tensión, ¿no? Y notamos que acá tenemos esto. Pues mírense la polaridad, está en este sentido, ¿listo? O sea, contrario al corriente de malla. Entonces nos da la idea de que acá vamos a colocar menos, en este caso con delay, ¿listo? Y esto es igual nos dice a las caídas de tensión, ¿no? O sea, esta relación se refiere a subidas de tensión. Todo está definido por las fuentes, ¿sí? Ahora, las caídas de tensión va a ser igual al B1 más B2 más B3. Porque de esta forma se define la segunda ley del tiempo. También referido, en este caso, a las tensiones. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, voy a colocar con su título, también veremos ecuaciones renales. Ecuaciones, en este caso, de Mach. Donde ya estamos entrando ya a los circuitos eléctricos, ¿no? ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, y decimos, se tiene el siguiente circuito eléctrico. Se tiene el siguiente circuito eléctrico. Circuito eléctrico. Donde, a ver, voy a tomar en cuenta este circuito eléctrico de esta forma, donde acá se va a tener una tensión, ¿no es cierto? Acá se va a tener una resistencia, acá también una resistencia, ¿verdad? También acá se va a tener una otra resistencia. Acá la polaridad es más menos, acá va a haber un cierto potencial eléctrico. Bueno, acá vamos a tener una resistencia L1, esta es la resistencia L2, esta es la resistencia L3. A ver, con los siguientes datos, acá nos vamos a plantear los siguientes datos para este problema, ¿no es cierto? Donde se va a conocer, bueno, los datos, se va a conocer el valor de la resistencia L1, el de la L2, el de la L3, pero también la fuente de alimentación, o sea, el potencial eléctrico va a ser la. Por ejemplo, L1 asumimos que sea de un ohmio, E2 que sea de 2 ohmios, L3 por ejemplo que sea de 4 ohmios. Y la fuente con la cual está siendo alimentada, ¿no es cierto? Vamos a indicar que sea, por ejemplo, de 10 voltios. ¿Okay? Indicamos de 10 voltios. ¿No es cierto? Bueno, es voltios, ¿no? 10 indicamos voltios. Bien, la pregunta que nos planteamos en este circuito eléctrico es calcular las corrientes de malla, por ejemplo. A ver, acá les indico. Bueno, coloco inciso A, calcular corrientes de malla. Calcular corrientes de malla. ¿Verdad? Como una primera pregunta. También por otro lado, se quiere calcular, en este caso, la corriente, inciso B, hallar corriente
hallar cociente, ¿no es cierto? A ver, por L2, o sea, por resistencia, en este caso de L2, ¿no? ¿Cuál es el valor de esa resistencia? ¿No es cierto? Bien, a ver, haciendo la solución. Haciendo la solución del problema, vamos a hallarnos antes las corrientes, en este caso de Maya, ¿sí? ¿Qué llaman corrientes de Maya? Fíjense, directamente se llaman estas corrientes, en este caso, indicamos corriente I1. En la torta Maya, acá se va a presentar una corriente I2. ¿No? Entonces, lo que nos pide que calculemos antes son estas corrientes. ¿Cómo las vamos calculando? Fíjense, antes identificamos, ¿no? Esta es la malla 1, que pueden identificar, esta es la malla 1, esta es la malla 2. ¿No es cierto? Veamos, la malla 1, ¿qué ecuación vamos a armar? En la malla 1, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Es decir, a ver, vamos a sumar las resistencias que se encuentran en esta malla. Notamos que es igual resistencia L1 más resistencia L2, ¿no? O sea, esta corriente I1, ¿no es cierto?, está pasando por estas dos resistencias. Y mediante la ley de Ohm va a multiplicar por la corriente. ¿Sí? ¿Por qué pasa con la malla de al lado? ¿No? Ustedes notarán de que con resistencia L2 también va a pasar la corriente I2. Pero fíjense, ¿qué pasa con el sentido de la corriente I2? Está en sentido contrario al que está la corriente I1. Entonces, al estar en sentido contrario, utilizamos el signo menos. ¿No es cierto? Menos resistencia L2 multiplicado por la corriente I2. Ahora, nos fijamos si existe alguna fuente en esta malla. Sí existe. Y esa fuente precisamente es la fuente de exposición. Por lo tanto, según los datos que tenemos, ya podemos empezar valores. L1 es cuánto. Es 1, 1, L2 es 2, 1, sumando 1 y 2, sabemos que es 3 corriente. ¿Sí? Menos resistencia de 2, tiene valor de 2, en este caso I2. ¿No es cierto? Y esto va a ser igual a la fuente. Pero esta fuente, según los datos que tenemos, es 10 voltios. Estamos hablando de 10 voltios. Esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿Entienden? Ahora bien, también analizamos qué es lo que pasa con la malla, en este caso 2. ¿No? Esta malla. ¿No es cierto? De igual manera, vamos a revisar las resistencias que están en esta malla, lo que es resistencia L2, resistencia L3. Fíjense bien, siguiendo este orden, voy a escribir de forma separada, así lo termino, y haciendo acá sobrar un espacio para la corriente I1. Para el paciente, en este caso I2, sumamos las resistencias. Hablamos de R2 más R3 multiplicado por la corriente, en este caso I2. Acá es esto positivo, ¿no? ¿No es cierto? Cuando tomamos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la malla de al lado? Notamos que completa la malla de al lado, esta corriente I1 está circulando en sentido contrario al que circula la I2. Por lo tanto, va a adoptar el signo negativo. Pero tenemos, en este caso, R2 multiplicado por la I1. Perdón, R2 multiplicado por la I1. Pues digamos si existe alguna fuente en esta malla. No hay ninguna fuente, ¿verdad? Entonces igualamos inmediatamente a 0. ¿No es cierto?
donde L2, estamos hablando de menos 2, 2 y 1, más, acá la relación que tenemos es L2 más L3. L2 es 2 ohmios y L3 es 4. Si lo sumando 2 y 4, ¿verdad? Estamos hablando de 6 y 2. Y esto es igual a C. Esta es la ecuación de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de las ecuaciones 1 y 2, lo que hablando es matemática. Deben ser los presentes y 1 y la 2. ¿No es cierto? Entonces, decimos, por tanto, las ecuaciones que hemos armado es 3 y 1 menos el 2 y 2 y esto es igual a 10. La ecuación 2 está dada por menos el 2 y 1, ¿verdad? Más el 6 y 2, ¿no es cierto? Y esto es igual a 0. Acá tenemos un sistema, les repito, de dos ecuaciones con dos coordenadas. ¿Cómo la vamos resolviendo? Por acá podemos utilizar cualquier método que existe dentro de la solución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si, fíjense, en este caso, también decimos, ¿no? Hay que tratar siempre de simplificar, ¿no? También cambiamos la primera ecuación, o sea, el 3 y 1 menos el 2 y 2, y el 4 que es igual a 10. ¿No? Pero ¿qué pasa en la segunda ecuación? Fíjense, si ustedes se dan cuenta, se puede simplificar el 2 con el 6, es decir, sacar mitades. Y sacando mitades vamos a tener directamente menos la I1, ¿no es cierto? Y más, en este caso, el 3 y 2. El 3 y 2 y esto es igual a 6. ¿No? Ahora sí, vamos a resolver, les decía, ese sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? El cual ya lo podemos hacer de manera directa, aplicando, unos métodos. Aplicamos sustitución. ¿Sí? Aplicamos el método de sustitución, de donde, a ver, decimos, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. ¿No es cierto? Entonces, de la 2, de la ecuación 2, esta corriente y 1 pasa igual a qué? Va a ser igual a 3 veces la corriente de 2. Vamos a llamar la ecuación 3, ¿no? No hay problema, estamos haciendo por sustitución. Ahora, esta ecuación 3 vamos a reemplazar en cuál ecuación? En 1, ¿no? Indico 3 en 1. Entonces, esta operación 3 en 1, a ver, 3 y 1, ¿verdad? En vez de aquí 1, voy a reemplazar por 3 y 2. Por 3 y 2, ¿no? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2, y esto es igual a 10. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos 9 y 2, menos el 2 y 2 veces, ¿no? Esto es igual a 10. ¿Es cierto? Ahora, 9 menos 2, sabemos que es 7, acá tenemos 7 y 2, y esto es igual a 10. De tal manera que la corriente de I2 va a ser igual a 10 séptimos. 10 séptimos, pero hablando en este caso de amperios. ¿No es cierto? Es precisamente 10 séptimos. Eso también es lo mismo decir, dividiendo en este caso 10 entre 7, 1,43 en este caso amperios. Esa va a ser la corriente
de Maya, ¿no es cierto? Que es una corriente especialmente San Gregorio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor de la corriente I2? Lo señala la corriente I1, ¿no? Tenemos entonces este valor que hemos hallado, reemplazamos en la 3, de donde la corriente I1 va a ser igual a 3 veces la corriente I2. Primero la corriente I2 vamos a reemplazar por este valor precisamente de esta corriente y toma 43, estamos hablando de tal forma que esta operación nos va a dar el resultado, indicamos a ver de cuánto, de 4.29. ¿Vamos a ver? 4.29 en este caso. Entonces, esa es la corriente de Maya, ¿no? En este caso, ya está estimando que es un tipo de esta Maya 1. Bien, ahora también nos pide que vemos la corriente de resistencia, en este caso, de 2. ¿No? Pero casi toda la corriente de 1, una corriente de 2. Entonces, fíjense, por esta rama también se creará una corriente, indicamos una corriente I3. ¿Sí? ¿Cómo apartamos esta corriente I3 del repito? Si creamos la resistencia, en este caso 2. A ver, podemos hallar esa corriente haciendo una relación precisamente de las corrientes de Maya, ¿no? Es decir, a ver, voy a continuar este lado, esta parte, y lo tenemos desarrollará el volcán. Fíjense, esta corriente I3 que buscamos va a ser posible calcular en la relación de la I1 menos la I2, ¿no? O sea, ya tengo la I1 menos en este caso la I2. Por lo tanto, esta corriente I3 va a ser igual. La corriente I1, como podemos notar, ¿no es cierto? Hemos obtenido 4.29 amperes, menos la corriente I2. Y esa corriente I2 que hemos obtenido es 1.43 amperes. Entonces, haciendo esta operación, ¿no es cierto? El resultado que nos daría, ¿cuál es en este caso? Veremos en operaciones. 4.29 menos 1.43, ahí acá los auxiliares. 4.29. Necesitamos 1.43. Bueno, acá es el número, ¿verdad? Acá vamos a tener 6, ¿cierto? Vamos a tener 8. Vamos a tener 2. Si hacemos una prueba, pasando las matemáticas, ¿no? Sumamos 3 más 6, da 9. 4 más 8 da 12. Tenemos 1. 1 más 2, 3. Más 1, 3 más 4. Por lo tanto, la corriente que va a circular por esta rama es esta corriente I3, el valor es 2,6. Esa es la forma entonces cómo se va calculando estas bien, jóvenes, en los apuntes que les he enviado están también algunos ejemplos desarrollados, si vayan repasándolos, ¿verdad? Incluso, si no me equivoco, hay un circuito que es tres varios, ¿no? También vayan repasando, ¿sí?
Para decirles de que el examen es el día de mañana, de 3 de la tarde hasta 4 de la tarde, mañana viernes 29 de enero. Vamos a ir pasando, es el examen final, y con ese examen jóvenes finalizamos este curso intensivo, ¿no? Hemos cubierto los temas que están precisamente en esta materia, desde 7 capítulos, y las hemos visto en algunos capítulos de manera resumida, digamos, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, justo se pasó 3 semanas, ¿no? Pero he tratado de hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Muchas de las posibilidades de tiempo que se tiene, ¿no? También, jóvenes, váyanse pasando, prepárense para el día de mañana y les deseo suerte en este su examen. Bien, jóvenes, hasta pronto.